todo el morenista peleado con Rocha se fue al PT, ¿no? O sea, sin embargo, ver a un gobernador, porque así lo ha hecho Rocha, con una crisis de inseguridad terrible, con una crisis económica terrible, pero también con un manejo de crisis de su parte, patético. La verdad, te voy a decir algo, y leí esa frase, ha sido el dedazo más caro de la historia de México. Incluso diputados de aquí, que luego uno casi me gritoneó horrible a golpes, porque yo lo expuse que él había votado eso a favor. ¿Te imaginas que estuvieras a tu lado al maestro Héctor Mauricio Cuen? Mira, me apachurraste mi corazón. ¿Qué le dices a la mamá, a las mamás, a los papás de los 39 niños asesinados? Que no te preocupes, que a Rocha le echaba una porra allá en la Cámara de Diputados. Y que te quiero preguntar, ¿tienes miedo? Sí. Hola, ¿qué tal, mi estimado Víctor Jiménez? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo manejó Sinaloa el día de hoy? Pues la verdad es un poquito turbio, pero estamos aquí todavía, gracias a Dios, Feliciano, y creo que uno de los pilares muy fuertes que existe aquí en Sinaloa son las mujeres, ya que por su naturaleza esto implica protección, implica seguridad en sí mismo y en la familia, porque es el núcleo familiar realmente quien los prepara desde su nacimiento, creo yo, y esto fortalece en realidad a la familia, ¿no? Entonces, las mujeres en la actualidad están luchando por un lugar que desde hace muchísimo tiempo ya se ha estado suscitando esa parte, y creo que lo más importante es el apoyo que la sociedad les debe de dar, porque creo que son pilares y esenciales para nuestro estado. Es correcto, mi estimado Víctor. Y fíjate que hablando de mujeres, se encuentra una mujer en Sinaloa muy atractiva, muy guapa, muy linda, Ajá. como toda sinaloense y mazatleca. Ella es senadora de la República y hoy se encuentra con nosotros. Me gustaría que la presentaras, por favor, Víctor. Pues yo creo que antes de presentar a una mujer de esa índole o de esa categoría, por llamarlo así, voy a decir una frase muy interesante que me atrajo mucho. Y dice, una mujer campeona no se define por sus victorias, sino por la cantidad de veces que se recupera cuando cae. Y yo creo que a nuestra senadora invitada, Paloma Sánchez, sinaloense, de Mazatlán, del municipio de Mazatlán, le damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias por atender nuestro podcast, en este caso que estamos aquí en Sobre la Mesa. Muchas Bienvenida, gracias. senadora. Muy contenta de estar aquí sobre la mesa contigo, Feliciano, contigo, Víctor. Y qué bonita frase. Sí soy una campeona. Así es. Que me he caído muchas veces y me he tenido que levantar entre lágrimas, con mucho esfuerzo, pero con muchas ganas. Eso es lo más importante, el que cae y se levanta, triplica las fuerzas, claro, la verdad. Cuenta, ¿no? Que te pone una vacuna en muchas cosas también, para seguirle todo. Exactamente. Una de las preguntas que no podemos omitir realmente, ¿qué está pasando en Sinaloa? ¿Cuál es el punto de vista de Paloma Sánchez? Pues bueno, ¿qué está pasando en Sinaloa? Está pasando muchas cosas. Yo hace un año estuve haciendo campaña y el Sinaloa que hace años yo recorrí, bueno, por lo menos podía recorrer, ya no es el Sinaloa que estamos viendo ahorita, sí, claro. ¿No? Yo creo que pasan, yo lo centraría en un tema. Sinaloa es un estado rico, con gente muy trabajadora, con gente muy productiva, con gente que quiere hacer muchas cosas, y lamentablemente ahora tenemos a un gobierno estatal y un gobierno federal que parece que castiga a la gente trabajadora y productiva. Entonces tú recorres el estado y te das cuenta de esas crisis donde lo único que te piden es, oye, queremos condiciones para competir, queremos ser competitivos, queremos apoyos para poder generar incluso más empleos y hacer este estado que es maravilloso, más grande, con una mejor economía, seguir aportando a la economía nacional. Y la verdad es que es lamentable cómo
pues nos sentimos como asfixiados, ¿no? Como ahorcados, como no sé para dónde dirigirme. Y si le agregamos, pues la terrible crisis de violencia que estamos viviendo, pues vemos a muchos sinaloenses con mucho dolor, Ajá. desesperación y pasándola mal. Porque parece que ahora, pues los buenos, les digo, estamos encerrados en nuestras casas y córrele porque ya es tarde y está oscureciendo y ya no podemos andar en la calle y pues no sé si voy a mandar a mi hijo a la escuela o no lo voy a mandar. Y los malos como dueños de la ciudad. Ajá. En la actualidad, muchos personajes de sinaloenses específicamente, porque es lo que nos toca vivir aquí, creo que a veces se siente como un sesgo de burla o no sé cómo lo están viendo los personajes sinaloenses en el sentido del gobierno actual, ¿no? De que sí, vamos a apoyar, de que sí, no pasa nada. Son unos, te voy a decir algo, a mí se me hace una falta de insensibilidad. O sea, te voy a decir que cuando dices que somos unos exagerados, porque, ojo, a ver, yo soy priista, una senadora del PRI, gracias a los partidos como el PAN, el PRD y el PAS que me apoyaron también, pero aceptamos la responsabilidad, pedimos disculpas muchísimas veces que nos equivocamos. Sin embargo, ver a un gobernador, porque así lo ha hecho Rocha, con una crisis de inseguridad terrible, con una crisis económica terrible, pero también con un manejo de crisis de su parte, patético. De verdad que cuando salió a la marcha, por ejemplo, de Gael y Alexander, de las niñas, a ver, ojo, cuando uno va a una marcha, pues tú eres parte de la marcha, pero ya que como madre saques a tus propios hijos a marchar y que los niños griten queremos paz, si eso no te mueve y todavía sales a decir que fueron algunos los que estaban por ahí gritando, pues, o sea, ¿quién nos está gobernando? De veras, o sea, ¿qué onda con ese güey? O sea, no se tienta el corazón un poquito, o sea, no le duele, no lo siente, no le da pena. Ahí, de verdad que en eso un gobierno como el que tenemos, insisto, sin ni siquiera tentarse el corazón para hacer el bien, pues te tienes que tentar el corazón. O sea, yo sí creo que para hacer política necesitas ser una buena persona, ser una persona noble, sensible a lo que pasa, Empático. empático. Y él no ha tenido ni así de empatía con la gente ni con los que votaron por él, porque él llegó por una votación. Claro. Sí, senadora Paloma, fíjate que eso está repercutiendo mucho en el gobierno presente, ¿no? A nivel federal como estatal también, en todo el país. Y de estos te voy a platicar de unos datos que menciona el INE en la actual reforma del Poder Judicial que se llevó a cabo, una elección que para mí fue algo inédito, insólito, como le podemos llamar. 91 millones de mexicanos que no salieron a votar. Solo fueron a votar 12 millones de los 100 millones que tienen la credencial de elector para votar. De esos 12 millones, el 3 millones fueron a anular el voto. Y de esos 9 millones que quedaron, 8.3 millones fueron adultos mayores que fueron acarreados, según números de INEGI. Esto nos lleva a hacer un análisis donde la gente le puso una tunda al gobierno federal. ¿Qué me dices de esta reforma judicial que quieren implementar o lo van a implementar ya? Primero, a ver, oigan, hace una reforma de miedo, ¿no? O sea, yo sí creo que, bueno, ya lograron quedarse con el Poder Judicial, que era lo que querían, ¿no? A mí sí me preocupa mucho porque yo sí creo en un país con contrapesos. Yo sí lo creo. Y en este caso, pues ellos tienen el poder, o ellos gobiernan, ¿no? En lo federal. Pues sí, tienen la mayoría, en la Cámara de Diputados, pues la ganaron la mayoría calificada y la mayoría simple, ¿no? La mayoría en el Senado no tenían la calificada, pero el que no lo presionaron se vendió o lo iban a meter a la cárcel y le dio miedo. Entonces tienen los tres poderes. Yo he tratado de explicarlo mucho, obviamente con la gente, porque sí es importante los contrapesos, como es importante la crítica.
El día que como político, como autoridad o como un hombre de poder o mujer de poder crees y que tú mandas en todo o lo haces en este caso, es peligroso. ¿Cómo vas a ir? Resulta, o sea, ¿cómo vas a ir con una autoridad que evidentemente esta autoridad se la debe toda a un partido político? A un acordeón con estos acarreados que acabas de decir, Feliciano. Dime quién le va a poner un alto, o sea, qué corte le va a poner un alto a una mala decisión del gobierno federal o del poder legislativo cuando se la deben al poder federal y al poder legislativo. Entonces, ahí empieza todo, lo peligroso que significa lo que estamos viviendo. Yo sí creo que muchos decían, ay, qué exagerados la dictadura. Y pues sí hay pinceles durísimos de una dictadura, muy. O sea, no es lejano como lo veíamos. Hasta yo decía a veces, ay, qué exagerada. ¿Sabes? Yo solo me ponía no exageres, Paloma. Qué miedo. Ahorita qué miedo. Así. Es una reforma que se hizo, ojo, siempre lo hemos dicho y aquí lo sabemos los tres. Sí hace falta una reforma al Poder Judicial, porque si había muchos abusos o si había muchas cosas que no estaban, que no estaban bien. Pero no esta reforma. Una reforma que inicia desde una venganza con la ministra Piña. Esa es la realidad. Con unos ministros que le pusieron alto a varias de las leyes que no estaban bien hechas, que eran anticonstitucionales, que evidentemente como oposición de hecho las planteamos y no pasaron. ¿Y qué dijeron ellos? Ah, sí, en lugar de hacer política, porque para eso es la política, en lugar de hacer política y de hacer las cosas bien, pues no, borro el Poder Judicial. Hicieron todo para ganar, se atravesaron para llevarse esas mayorías calificadas para esta reforma. Incluso yo me reunía con mucha gente en el Poder Judicial ya cuando venía la votación, porque acuérdate que se vuelve una locura el cómo van a votar los senadores de oposición. Cosa que ahí me gustaría decirlo, nosotros estábamos claros en el voto. Sí me molestaba un poquito porque yo decía, yo no me voy a rajar, oigan, ¿saben qué deberían de hacer? Todo lo que están usando para que los 43 en ese momento no se rajaran, lo hubieran usado para presionar a los de Morena. Y que en lugar de haberse nada más centrado en nosotros, hubiéramos haber presionado a alguno que otro por allá del Verde, del PT, porque no todos estaban conformes, así como los hubieran traído y a lo mejor lográbamos traernos a uno que otro. Y cuando ya después nos reímos con los del Poder Judicial, me decían, no, es que usted, ayúdenos. Y le decía, sí, oiga, pero en campaña nosotros como opositores les dijimos un chingo de veces lo que iba a pasar. Y ustedes están manifestando 5:45. Hubieran alzado la voz antes. Ahorita hay Se hubieran morenistas. manifestado antes. Ahorita hay senadores morenistas que están en contra del mismo equipo, el mismo grupo parlamentario. Oigan, está buenísima la grilla. ¿Ves? Está más bueno el mitote allá enfrente. Sí, ¿verdad? Está bueno, pues aquí sí ha pasado de todo. Se las pasan desaforando entre propios. Sí, claro. Pero lo hablan en corto. Muy en corto y con mucho miedo. Sobre todo en el Verde, en el PT, porque aparte ellos son sus aliados y los tratan re mal. O sea, Como los más débiles. a ver, ni siquiera ya es como, a ver, nosotros en el PRI teníamos aliados y casi tratamos mejor a los aliados que a nosotros, ¿sabes? ¿Sabes? Hasta Sí. los opositores los tratabas mejor que a los propios. Claro. Y en este caso, ni hay como, oye, vamos a votar esta reforma. No hay el cabildeo a lo mejor de, oigan, ¿cómo ven? Vamos a votar así, igual. Mira, el claro tan ejemplo, toda la reforma del nepotismo era nada más para el tema de la senadora de San Luis Potosí. El gobernador quiere apoyar a su esposa para que se quede, pero la presidenta Claudia quiere dejar a Rosa Isela como gobernador en San Luis. Y los números los trae el Verde. Entonces ya es un pleito, el pleitazo, oigan, con Monreal y Adán Augusto. Adán Augusto. O sea, a ver, agarrar la tribuna para decirle que el otro tenía sus business ahí en el Senado. No, oigan. Y así, pero donde le pongas el dedo. O sea, ellos están, no tienen forma, no hacen política, no los cuidan.
Van, por ejemplo, inclusive te cuentan senadores de Morena que va la presidenta Claudia a ciertos estados y ni los invitan a los eventos. Bueno, yo trabajé con un presidente de la República. No, hombre, pobrecito el que se nos iba un invitado como ese. No, Así hombre, es. pero pobrecitos. ¿Quieres decir, Paloma, que dentro del mismo sistema político, en este caso el Partido Morena, existe esa división porque tienen intereses personales? Porque ¿O tienen cómo está intereses esa situación personales y porque no son equipo. desde ahí? O sea, no haces un grupo. A ver, yo te voy a decir algo. A ver, yo soy senadora del PRI, pero yo no llegué porque, ay, la Paloma bien simpática, sí lo soy. Pero aparte de eso, o sea, ¿sí me entiendes? Aparte de eso, es por una estructura priista. O sea, llegaste por una estructura priista. Llegaste por el acompañamiento de candidatos priistas que incluso a lo mejor ellos ni llegaron y sin embargo te aportaron sus votos. En este caso yo llegué también por votos de otros partidos políticos y llegar y decir y olvidarme. Esos son muchos de los errores y entonces llegaron a una mayoría calificada por sus aliados Claro. y olvidarse de sus aliados. Hablas de la soberbia. Y ojo, yo estoy en un partido, pero yo ya estuve en un gobierno donde se los acabó la soberbia. Y la gente nos castigó durísimo en el voto. Entonces, la diferencia es que el PRI gobernó 70 años. Estos güeyes se están destrozando. Ni en 2 sexenios, van 6 años y meses de la presidenta y se dan con todo. Es correcto. Va empezando apenas la presidenta y Exacto. no haya cómo O sea, yo salir. les decía, oigan, normalmente los primeros meses, pues es la luna de miel para cualquier Sí, presidente. Claro. Esto es una locura, en todos lados hay problemas, por todos lados le han brincado cosas, ella no puede controlar su propio partido. Digo, es una locura y ojo, no se hace todavía, digamos, va comenzando, pero no hay todavía más rebeldes dentro del partido porque sí les da miedo, porque van llegando. Pero espérate en el 27. Allá vamos, allá vamos, Paloma. Exacto. Fíjate que qué pasó en los estados de Veracruz y Durango. Por ejemplo, en Veracruz creo que ganaron la mitad, la oposición ganó la mitad, o perdió Morena la mitad de los municipios en Ajá, Veracruz. así es. Y en Durango, ahorita Morena es la tercera opción. O sea, va de picada Morena. ¿Y qué decimos del verde ecologista? Mejor ni hablar de él, pero ¿qué está pasando? Eso que tú comentas, que hay división a ciertas alturas, ciertos niveles entre senadores, diputados federales, es lo que está pasando ahorita en esos estados que acaba de haber elecciones municipales. Ayer, por ejemplo, platicaba justo eso. Mira, es bien chistoso. Cuando tú ves que empiezan a justificar de mil maneras las cosas, es porque les está doliendo y porque no hayan ni cómo resolver la crítica o la narrativa o lo que se está diciendo en redes. Entonces llevan toda la semana justificando qué pasó con lo de la reforma judicial primero. Y la otra en qué pasó en Durango y Veracruz. Entonces desde ahí dices, híjole, ardidos están, ¿no? Obviamente, a ver, llegó una Luisa María Alcalde, llegó Andy, que ya no le gusta que le digamos Andy, y dicen dentro de ahí que, a ver, no los atendían a ellos, que así como que había mejores candidatos, pero como no era la gente de ellos, pues no los ponían, y entonces les fue muy mal en la elección, incluso con los aliados, pues no les dieron buenos espacios. Bueno, el PT se fue solo en Veracruz, y le fue... Ajá, claro, bueno, aquí todos los desaforados se vinieron al PT, obviamente. Todos los problemas de Rocha, o sea, todo el morenista peleado con Rocha se fue al PT, ¿no? O sea, Fue muy todos... evidente esa situación y toda la gente así, ¿cómo que eso? Sí, o sea, yo les agradezco mucho el PT, gracias. O sea, yo les agradezco mucho porque, o sea, sí fue un voto que les jalaron evidentemente a Morena. Claro. Entonces, se fueron solos, les fue bien y se empezaron a pelear entre ellos. Pero hablas de la misma soberbia, en donde, yo todas me las puedo, dicen que esta nueva dirigencia, porque van estrenando dirigencia,
es su primera elección, pues se volvieron loquitos, y pues todo eso, oigan, cobra factura. O sea, nadie es intocable, no, nadie es invencible. Nada más paciencia. Y luego, bien chistoso, porque tanto que criticaban, no, hombre, ustedes ni votos. Y ahora resulta que 8 millones de votos son un montón, ¿no? Sí. Que son un montón todo lo que lograron, ¿no? 8 o 9 millones, porque acuérdate que todo lo demás, pues eran, ¿cómo se dice? Voto nulo, Votos o nulos. mentadas de madre, pero todos ellos, ahora resulta cuando a nosotros, pues nos dijeron que éramos bien poquitos y sus 39 millones de votos que presumían, a nosotros mira, diario nos los embarran en la cara. ¿Dónde quedaron en la votación del Poder Judicial? Oye, senadora, ¿usted sabe por qué en todo el mundo, bueno, a excepción de México, ningún país vota por los jueces, por magistrados, ministros? ¿Por qué aquí en México sí? Pues porque tenemos un gobierno bien bruto, o sea. Yo la verdad, te voy a decir algo, y leí esa frase. Ha sido el dedazo más caro de la historia de México. Oye, pues si ya iban a cambiar a los ministros y nomás era cuestión de esperarse poquito. Pero no los conocemos. Exacto, o sea, ¿Cómo sí, me pero ponen un listado? hicieron toda una reforma. Acuérdate que ya tenía la mitad y mitad, o sea, había unos que seguían siendo, pues, de los ministros que aguantaban las presiones y no les daban los votos nada más porque sí, y había unos, pues, como la Lenia y la otra que de la UNAM que reprobó, o sea, todas esas, pues, ya eran parte de ella. Faltaba un ministro para que ellos tuvieran la mayoría en la corte. Era cuestión de esperarse. Ah, no. Quisieron hacer toda una reforma para cambiar a todos al mismo tiempo, carísima, que todo lo que pudimos haber hecho con ese recurso que metieron a esa elección que no funcionó, para decir, no, es que no fue dedazo, fue el pueblo y los acordeones. Entonces, son decisiones que, verdad, ellos quieren justificar, y te voy a decir algo, todos esos dedazos los criticaron tanto de los gobiernos pasados, del PRI y del PAN, y ahora nada más que es un dedazo, pero caro. O sea, es un dedazo que nos costó muchísimo y que implementarlo también, o sea, estamos hablando del oficial, pero todo lo que se gastó para esa movilización de adultos mayores, todo lo que se usa con lo de los cuervos de la nación, cuando van y presionan y amenazan. O sea, yo les decía en campaña, imagínate llegas, vas con tu folletito ahí, con tus propuestas, ¿no? Tu mejor cara, queriendo convencer a la gente. Pero había atrás de mí un cuervo de la nación diciéndoles que les iban a quitar los programas sociales si no votaban con ellos. Y eso es lo que hace Morena. Entonces, No hay democracia. no hay democracia, no era la grande. A ver, las libertades. No, nosotros en el PRI, ¿cómo nos teníamos? Oye, yo veo un retroceso a esos malos tiempos, de verdad, en donde, a ver, las instituciones, nuestros organismos independientes, a ver, el mismo PRI puso para que nos revisaran. Y que sí eran organismos de independencia. O sea, por ejemplo, a mí uno que me pesó mucho fue el de transparencia. Ajá. Oye, La era media muy transparencia. bueno. O sea, si la gente, a ver, yo estaba en posiciones y temblaba acá que me pasé una pregunta. Pato Donald, ¿no te acuerdas que cualquiera podía preguntar? Soy Donald, ¿sabes? Soy Donald. Exacto, y Pato Donald me mandaba una solicitud y córrele contestar, y tenías días, y pobre el que echa mentira. Lo Así eliminaron ellos. Así El Compranet. Ahí venía, ¿dónde se gastaba? ¿A qué empresas? Ah, ya no. La borraron. Lo votaron en el Senado y en la Cámara de Diputados para eliminarlo. ¿Dónde están? Ahora sí, oigan, todo es directo. Todo eso que criticaban y que nosotros como gobierno nos pusimos esos candados, ojo, porque la oposición nos lo pedía y las y los ciudadanos no lo pedían, y lo hicimos porque sí estábamos creando un país más democrático, les duela o no. Llegaron estos y bajón a todo. Y borrón, ¿eh? No creas que, Borrón bueno, y cuenta nueva. lo modifico un poquito. Borrón. Oye, senadora, usted como senadora, ¿cómo le hizo para analizar la ley
no, mordanza como la ley de telecomunicaciones, telecomunicaciones, que llegó yo creo, no sé, en la noche, no sé, y tuvieron tanto tiempo para analizar 300 artículos y no sé cuántas más. Bueno, primero porque llegó directo a una comisión que yo no pertenezco. Entonces, mis pobres compañeros que sí pertenecen a esa comisión, pues se tuvieron que chutar toda la noche. Los otros burros ni la leyeron. Ojo, ¿cuántas veces no hablaban? Nos quieren censurar, no nos van a callar. Híjole, se desgarraban ahí. La ley censura es otra cosa. Ahora vamos por el cuarto poder. El cuarto poder. El cuarto poder. O sea, a ver, ¿y qué nos ha funcionado, la verdad? Las benditas redes sociales, que así las apodamos. ¿Y ahorita cómo le llaman? Las malditas, redes sociales. Exacto. Como ya nos pueden controlar o porque ya no están a su favor, pues ya son las malditas, ¿no? Entonces, las benditas redes sociales para nosotros en estos momentos, pues te permite decir lo que muchos medios pues no lo pueden retomar, no son como este podcast que podemos hablar de todo, en donde pues no dejan de ser empresas amenazados, presionados. Yo tengo mucho respeto a los medios de comunicación. Yo vengo a trabajar mucho directamente con medios de comunicación, pero no se los permiten decir pues las cosas como son. Y te ayudan mucho las redes sociales. Claro. Pues ahora las quieren eliminar y las quieren borrar. Y ojo, no es la primera vez que de un día para otro te inventan una reforma, y aviéntate 100 hojas para leer 300 hojas. Siempre lo hacen así, porque su soberbia, donde ni siquiera quieren dialogar, ni siquiera quieren hablarlo, ni siquiera quieren, a ver, vamos viendo qué hacemos. Oye, tan fácil, sí te voto esto, oigan, pero quiten esto. Sí, vale. A ver, ¿cómo empezó lo de la ley censura? Diciendo que a mí no me parece bien los spots que metieron de Estados Unidos, que por cierto siguen pasando. Siguen pasando. Exacto, en donde si hay una amenaza directa a nuestros paisanos migrantes, y en esta amenaza, pues ellos dijeron, oigan, no estamos de acuerdo, y salimos nosotros inmediatamente, oigan, sí es cierto, hay que regular eso porque no puede ser posible. De la noche a mañana, sorpresa, la ley censura, toda completa, ¿sabes? Oye, hijo, pues si no veníamos a eso, o sea, era lo otro. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. O sea, no sabía que la que querían callar era a mí. O sea, ¿sabes? O sea, no era la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos. O sea, entonces, ese tipo de cosas se logran haciendo política. Nosotros lo hicimos. También no tuvimos luego las mayorías en el PRI, y también las tuvimos. Y sin embargo, por ejemplo, yo vengo a ser diputada. El presupuesto, ¿cómo se discutía? Tú llegabas con tus proyectos y tú venías, por ejemplo, yo vengo del Carrizo, que tienes muy claro que se necesita el tema del agua. No, hombre, estuve con los cacahuateros de Mocorito. Bueno, pues armabas tu plan. Oigan, hay que meter estos proyectos, necesitamos tus proyectos para Sinaloa. Pues habrá unos que sí, unos no. Ahora te mandan directamente todo el presupuesto del gobierno federal y no le mueven una coma, ni las faltas de ortografía que vienen, nada. Tú estás en una comisión, por ejemplo, estaba en la de turismo, y yo alegaba mucho porque el 98% se va todo, en ese entonces iba al Tren Maya. Y yo les decía, oigan, no el 98, el 94%. Yo decía, oigan, pues qué bueno, güey, me da mucho gusto que le vaya bien al sur y para el norte. Yo soy de Sinaloa y Mazatlán y ¿qué onda? Los pueblos mágicos. Y en la comisión de turismo, pues había gente de Quintana Roo. Y que la gente de Morena, pues no podía votar ese presupuesto. Y lo votábamos con una modificación. Todos por unanimidad a favor. Incluso diputados de aquí, que luego uno casi me gritoneó horrible a golpes porque yo lo expuse que él había votado eso a favor. Y cuando ya están en el pleno, todos hechos bola, ay, sí no se animan. Ajá. Así es. Ya no se animan. Ese es el punto, pues realmente, porque estos personajes se supone que están para la voz del pueblo. Claro, pues si Entonces, todos representamos a alguien. Exactamente. ¿Te imaginas que estuvieras a tu lado al maestro Héctor Mauricio Cuen? ¿Te imaginas cómo fuera el poder del pueblo, el verdadero pueblo, lo que quiere el pueblo saber, Sí. que se le arregle la situación? Mira, me apachurraste mi corazón. No solo ahí, yo por ejemplo ahora que estoy mucho en carretera, me acuerdo mucho del maestro, hasta luego le digo,
Ay, maestro, va, ahí viene mi equipo. Ay, maestro, de donde estés, échanos la mano. Mira qué mala está pasando Sinaloa. Imagínate la voz del maestro ahorita con todo lo que está pasando. Imagínate. Y, pues es doloroso porque él hubiera sido un gran diputado federal. Hubiera sido un extraordinario diputado federal. Eh, Él era un hombre que no se callaba, que le entendía, un líder muy querido. Yo no me imagino las próximas elecciones sin un Héctor Melesio Cohen. O sea, Era un ícono de aquí de era un Sinaloa. ícono. O sea, yo la verdad no he tenido la oportunidad de conocerlo. Pero siempre va a ser para mí un gran honor o un gran orgullo su última elección haber compartido con él. Pues después se hizo diputado priista, íbamos a estar, ya íbamos a las capacitaciones juntos, ya hablabas y, uy, en la plenaria era el que en todos los temas participaba, pues. O sea, de no esto, no el otro, así. Él traía todo dominado, traía muchos planes para ser diputado. Sí. Y ni siquiera dejaron que tomara protesta. ¿Sabes que yo también soy químico, Paloma? ¿Ah, Soy sí? químico, él fue mi director en la Facultad de Ciencias Químicas y Biológicas. Órale. Y era una persona muy seria, muy, muy seria, no hablaba, fíjate. Sí. No hablaba, era difícil. Pero mal le soltaban el micrófono. Sí, era difícil, o sea, muy serio. Sin embargo, después de que salí de la universidad como químico, lo veo como político y el arrastre que trae de gente que lo sigue. O sea, Él es un caray. líder, o sea, la gente lo quería muchísimo. O sea, muchísimo. De verdad, era impresionante. Y luego en un discurso o hablaba y lo explicaba perfecto. La gente conectaba con él. Cosas que yo decía, este tema no les va a interesar. Él conectaba, porque sí era un líder. Ayudó a muchísima gente. ¿Realmente crees que hubo ciertos roces con el actual gobierno? Héctor Melesio Cohen. No lo dudo, o sea, digo, está abiertísimo, traían un broncón, o sea, yo hablé, de verdad, yo hablé con el maestro y le decía, maestro, bájele poquito, mire, ahorita ya ganaron todo, Ajá. espérese 2 años y nos volvemos a matar contra todo, le decía yo, espérele poquito, bájele, maestro, y él decía, y tiene toda la razón, se metieron con mi familia, Mm. pero claro, sus últimas declaraciones y el podcast, y a ver, ahí hace responsable a mucha gente. Sí me tocó verlo. Claro, donde dice, y digo, yo nunca me he ido directamente a decirlo tal cual, Sí, porque, claro. o sea, ¿cómo te diré? Pues por denuncias, pero de que lo pienso, y de que, mira, me quedo aquí, claro. Yo creo que ha sido, yo me acuerdo que estuve en campaña, pues toda la campaña, y me acuerdo, pues ya cuando terminaba la elección, nosotros en el equipo hasta nos reíamos como porque yo sí en campaña me sentía como ¿cómo te diré? Como en alerta, como, no con miedo, porque afortunadamente no viví nada que me provocara ese miedo, Ajá. pero sí vivía como alerta, o sea, como me sentía como insegura, o sea, como más, por ejemplo, aprensiva, ¿no? De, ¿dónde está mi esposo? O ¿dónde están mis papás? Mi equipo, ¿dónde están? ¿Por qué tardan tanto? O sea, o sea, cosas así. Y cuando terminó la campaña y como nos quedamos a los números, yo les decía, ay, mira, no, hombre, pues ni yo qué, ¿sabes? O Sí, sea, sí, era más el temor que traías exacto, ya. yo, loca, La ¿sabes? psicosis que traías ¿Sabes? ahí. ¿Sabes? Yo, andaba en la psicosis. Pero cuando pasó lo de Héctor Melesio Cohen, volvió para mí y dije, no, siempre estuvimos en peligro. ¿Crees que para el gobierno federal Sinaloa sea prioridad para que Sinaloa vuelva a recuperar ese gobierno sano que teníamos antes, que estaba mucho mejor, que la gente podía salir, que la gente podía ir a hacer deporte, que podía ir a los restaurantes ya tardes? ¿Crees que para el gobierno federal sea prioridad Sinaloa? Mira, yo siempre he dicho mucho que el secretario de Seguridad tiene buenas intenciones, pero no se están demostrando. Yo sí creo que también le dejan un broncón. Yo sí creo que la estrategia de abrazos y no balazos durante 6 años, que fue el gobierno pasado, va a tardar
en casi mantener otra vez el control. ¡Ey! Váyanse para sus casas, ¿sabes? Yo creo que sí va a tardar. Entonces, me preguntas, yo creía que tenían buenas intenciones, pero en la práctica el mensaje, por ejemplo, que viniera la presidenta y ni siquiera tuviera la sensibilidad de decirles, sinaloenses, estamos pensando, ya estamos trabajando, tranquilos, hemos dado esto, ya hemos tenido estas detenciones, ni siquiera tocó el tema de inseguridad en el estado de Sinaloa. Siendo que era prioridad. Oye, pues que estamos esperando todos que nos hablen de eso. Así es. Y yo sí creo que hay un gobierno completamente superado, con muchos acuerdos, en donde, pues, ¿a quiénes van a detener? O sea, veo muchas detenciones, pero casualmente cargada nada más a un lado. Pues tienen Ajá. miedo que el otro grupo hable, pues si está allá en Estados Unidos. O sea, ¿sí me explico? Entonces, Sí. pues ahí vuelves así de, pues tenían un acuerdo con quién y ahora yo creo que tienen acá o con quién, pues, con- o cómo está la cosa. Porque, pues, yo no veo por el otro lado ni un nombre, ¿sabes? Sí, sí, Y claro. yo lo he dicho mucho, por ejemplo, en la carretera de Durango, todo el mundo sabe que se les está metiendo un chorro de gente. De verdad, no pueden detener a la gente. De veras. Por eso, ¿a quiénes están ayudando? Eso ¿Con sí. quién tienen el acuerdo? ¿Y cómo se vive en el Senado, senadora Paloma? ¿Cómo se vive en el Senado la inseguridad que pasa en Sinaloa? ¿Cómo se vive en el Senado? Bueno, de Sinaloa soy la única senadora que se ha atrevido a hablar del tema, obviamente, porque pues soy la senadora opositora, pero todos en corto, como serie de Netflix, vienen y te preguntan, así de, oye, ¿es en serio lo que pasó? ¿Sí me explico? Sí. Sí tienen mucha como curiosidad, porque también lo que pasó en Sinaloa, oigan, ha sido como una película, o sea, nos ha superado. De verdad que venir a la Fiscalía la General de la República ¿cómo te dice? A decirle, a la fiscal de aquí del estado que estabas inventando pruebas. Imagínate, eso pasa nomás o sea, de veras de película. No, no, impresionante y que todavía después de eso sigamos sin saber qué pasó. Nadie sabe qué pasó. ¿Quién estuvo, si no estuvo? ¿Qué pasó ese día? No Y, dan explicaciones. Y en eso, todos los senadores oye, Paloma, ¿y a poco tan fea está la cosa? Le dije, está peor. Yo lo estoy disfrazando un poquito. Sí, no, hijo, porque me da miedo que me maten a mí, pero pues aquí en tribuna no puedo decirlo todo. Le dije, Claro. está peor, le dije. O sea, todavía cuando comenzó, oigan, estos 270 días de guerra, acuérdense que 6 de la tarde y cómo estaban las calles vacías. A mí sí me duele un poco y me estresa porque yo sí creo que la gente empieza como a normalizarlo porque claro, quieren regresar a su vida, quieren que los negocios otra vez poderlos abrir y que la gente vaya, y entonces ya vas a una taquería y la ves sola, pero le dices, oiga, ¿estás sola? Yo porque me da curiosidad saber, ¿no? Entonces, siempre estás sola y me dice, no, ahorita viene la gente. Sabes que están mintiendo porque Claro. quieren ya volver no hombre, ya todo está perfecto, ¿no? sí. Y no es verdad. Entonces, en esa parte del Senado, yo veo poca, ¿cómo te diré? Participación, como no quererlo tocar. Creo que también pocos se meten a este tipo de temas. Pero pues yo soy senadora de Sinaloa, se tiene que decir. Senadora, pero en Sinaloa no pasa nada. No pasa nada porque cuando va el gobernador al Senado, lo reciben, le hacen fiesta, cómo lo protegen, Sí, cómo yo lo les cuidan. dije, ¿cómo no me invitaron a mí? ¿Cómo no me invitaron a mí a recibirlo? Pues si yo soy la de Sinaloa también. Claro. No, por ejemplo, ese tipo de mensajes, a lo que preguntábamos ahorita, Feliciano, que me dices, ¿crees que el gobierno hay una prioridad? Pues yo creo que no, porque cuando se prestan a un juego en donde en lugar de atender la situación, dices, voy a ir, le voy a levantar el brazo y nos vamos a abrazar y le vamos a aplaudir, le vamos a echar una porra, hablas de sus prioridades. Claro. O sea, óyeme, ¿qué le dices a la mamá, a las mamás, a los papás de los 39 niños asesinados? Que no te preocupes, que Arrocha echaba una porra allá en la Cámara de Diputados. Y aparte fue y se quedó encerrado en el elevador. Hijo, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, cuando ves ese tipo de mensajes, entonces no es la prioridad. Porque nunca ha habido una parte firme en donde dices, ok, señores, sabemos que estamos pasando una situación complicada. La vamos a atender con todo.
Vamos, el secretario de seguridad se va a ir a vivir para allá para seguir atendiendo. ¿Cuántas vueltas se vino aquí a dar? Bueno, ya no ha regresado, ya ni nos ha de avisar, no lo sé. Pero ese tipo de mensajes es donde yo creo que causa también mucho dolor sentirse así de abandonado las y los sinaloenses. Tenemos más de 268 días y tenemos más de 39 niños asesinados. ¿Qué nos dices esto en tu tierra, lo que está pasando? Así es, y más de 1,400 homicidios y más de 1,500 desaparecidos. Hemos perdido 25,000 empleos, más de 1,000 negocios se han cerrado, pérdidas millonarias, más de 5,000 vehículos robados. Y todos los días suman, no estamos contando los 9 que acaban de pasar. Yo sí creo que necesitamos mano firme, una mano fuerte. Se necesita carácter, se necesita valentía para atender y mantener el control. El estado de Sinaloa es un estado complicado, pero no se te puede salir de la mano, porque tú eres gobierno, tú eres el estado, tú eres el poder. Y cuando tú te postulas para una responsabilidad es porque tiene todos esos atributos y puedes mantener la situación. El problema es que también llegaron a un gobierno, hay que voltear a ver la elección del 21. ¿Cómo llegaron? Entonces no pueden, ¿cómo te diré? No quieren mantener porque también han de tener muchísima información de ellos. Claro. Muchísima información, que es lo que yo veo que están ahí medio cuidando. No, pues mejor no les voy a hacer nada porque pues no vaya a ser que digan allá. Ese es el punto. Ese es un punto, ¿no? Y nada, oigan, nadie puede estar por encima de la ley. Una Bueno, ley que han se querido supone buscar. que es así, pues. Claro, que han querido porque, ojo, oigan, o sea, saben perfectamente dónde están. Entonces yo no creo, o sea, yo sí creo que tendrían que tener este gobierno muchísima más responsabilidad. Sí. Yo pienso que Harfus, por ejemplo, en este caso, veo que ha trabajado en muchos aspectos, muchísimo, pero lo que también veo es que como que ha estado limitado. Sí. Decir, esto no. Entonces, imagínate es... Volvamos a los mismos. Sí. Hay detenciones nomás por un lado. Sí. Y el otro grupo no. Exactamente. Está dividido, hay dos. Sí, y unos sí y otros no. Entonces, ¿lo están limitando? A ver, yo te voy a hay una decir dónde frustración se ve. ahí de parte de él Por en este caso. supuesto. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo allá? Yo aquí, ¿no? En este caso. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando sale la rueda en la mañanera esta de donde él sale con lo que pasó de Tiochitlán? Y que él dice, es que no recuerdo la palabra, que lo que se atraviesa Claudia y casi, a ver, es que le decíamos que era donde reclutaban. Ajá, un centro, exacto, un campo de exterminio, ¿no? Y él empieza como a decir, sí, los reclutan, sí esto, sí el otro, ya, todos, un campo de exterminio, ¿no? Sí. Y como que se atraviesa Claudia así, pero no es un campo de exterminio. Y en eso se pasaron justificando o sea, el rancho lo terminaron justificando, ¿es campo de exterminio o no es campo de exterminio? Nadie supo qué pasó, ¿eh? Ya no se platica de eso. Ya no se platica de eso. Y tú lo ves a él así como que, yo lo veía en la rueda de prensa y como que volteaban a verlo así. Y ella como que le decía y el otro así como que volteaba y yo sí creo que tiene un trabajo, o sea, insisto, estos 6 años donde los abrazaron a todos, se dieron besitos, se agarraron de las manos, hicieron equipo y se hicieron socios, pues les va a costar otra vez mantener el orden. Sí. ¿Qué me cuentas sobre la iniciativa de ley que tiene sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo el ciberacoso? Claro. ¿Por qué te nació esa iniciativa? Bueno, porque ¿por qué me nació? Primero porque, bueno, yo fui una víctima durísima de ciberacoso, de ciberviolencia, violencia digital. Y cuando hablamos de esto de cuando uno se levanta, parte yo creo de lo que, pues sí sufrí, porque sí es la palabra sufrir,
y lo que padecí, lo quieres llevar primero alzando la voz, haciendo las denuncias correspondientes, aunque la fiscalía no ha querido darle seguimiento. Y la segunda, pues yo sí creo que no quiero que la gente, que niñas y otras, sobre todo lo voy a decir así, que otras niñas vivan lo que yo viví. Entonces esta iniciativa es más preventiva, porque también creo que hay que apostarle a la prevención, no ya que tenemos el bronco, en donde muchas niñas, niños, jóvenes, o sea, adolescentes, no saben ni siquiera si tú pasas por algo eh, que es violencia digital. Pueden normalizarlo y creer que, pues bueno, son sus amiguitos, ¿me entiendes? O sea, antes no sabías que era bullying y ahora sabes que es bullying. Entonces, ahora quiero que sepan lo que es el ciberacoso. Entonces, es dar clases o preparación dentro de las clases para que los niños sepan que estás viviendo un tipo de violencia, que tienes que denunciarlo, que tienes que hablarlos con los papás. Y aparte, esta iniciativa de ley habla de preparar a los padres para una situación como esta y preparar a los maestros para una situación como esta. En el caso, por ejemplo, bueno, yo lo digo, o sea, pues mi mamá y mi papá, yo tuve todo el apoyo, yo estoy segura que muy en soledad lo padecieron, lo sufrieron, aún así conmigo estaban fuertes, valientes, me partía el alma ver a mi papá poniendo a mis hermanos así o sea, póngale un comentario, mi hija no es esa, o sea, ¿sabes? O sea, lo recuerdo con mucha nostalgia, la verdad. Y pues mi mamá firme, pero casi casi hablándole aquí a mi Omar como de qué está pasando, o sea, no sé, no entiendo. Y ya por otro lado los maestros, ustedes son profes Ajá. y a mí si alguien aportó a mi educación, más que a la educación, a la forma en la que veo a Formación. la vida, fueron mis grandes maestras y grandes maestros que pasaron durante toda mi vida. Entonces yo sí creo que cuando a lo mejor no encuentras la confianza con un padre, pueda que lo encuentres con un maestro. Entonces es parte también de esta preparación de qué hacer, de cómo llevarlo y de entender sobre todo desde muy pequeño qué es una violencia y que si eres víctima de esta violencia, cómo salir adelante y cómo poderla sobrellevar. Sabes que aquí sobre la mesa nos encantó que esa iniciativa saliera porque nosotros trabajamos con la niñez, con los Ah, adolescentes, y sí hace falta mucho apoyo en el sistema educativo, sobre todo educación básica, porque ya desde secundaria, además desde primaria, quinto, sexto año, hay niños que se drogan, niños que son maltratados, niños disfuncionales, en secundaria ni se diga. Hace falta que el gobierno federal tome la iniciativa para que saque adelante a esta población claro, vulnerable. muy vulnerable. Por ejemplo, en el caso de Sinaloa, de verdad no puede ser cómo mamás llevas a tus hijos y les tienes que explicar, bueno, si escuchan una balacera, escóndanse debajo del asiento. O imagínate los maestros, mis respetos de, a ver, debajo de los escritorios, escóndanse. O sea, vivir ese tipo de cosas yo creo que no es un tema que estamos cuidando. Ujú. Y si son las nuevas Y no generaciones pasa nada. y no pasa nada. Y son las nuevas generaciones que incluso tenemos que cuidar. Pues porque cuando hablamos de esta cultura del narcotráfico, pues son a los que tenemos que desde ahorita Claro. enseñarles, prepararlos, pues para que no se sigan repitiendo los mismos Patrones. patrones. Son los más sensibles a que te busquen por el lado de las drogas, como ustedes dicen, pero también que los jalen para algún tipo de trabajo. Exacto. Entonces, en esa parte, yo creo que faltan muchísimas políticas públicas y yo sí creo que son a los que más tenemos que Son más cuidar. vulnerables. Yo les digo, son seres nuevecitos, pues ya uno Transparente. viene con los problemas y Sí. traumas, ¿no? De cada uno. Pero estos seres nuevecitos, estas personitas que son los que pueden cambiar a Sinaloa y pueden cambiar a México. Y a mí esta iniciativa me dio mucha felicidad también, porque fíjate, cosas de la vida. Yo sí sentí que me la regresó Diosito como una parte de justicia en la vida, Ajá.
porque ha sido la única que se ha aprobado desde que soy Ándale, diputada federal. felicidades. Sí, por eso es bien Felicidades. importante. Claro, Ejemplo, este Y tipo de se votó podcast, por ¿sí? unanimidad en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, y sí lo sentí como un apapacho a mi Felicidades. corazón. Pues Eso estamos es lo más- aquí, Eso es lo más importante, Víctor. ¿sí? Estamos Entonces, aquí. y creo que este tipo de pláticas, este tipo de comentarios que nos haces, y por eso es importante tener invitados ya con mucha experiencia de vida, ¿no? En este caso, a pesar de que eres muy joven, tienes mucha experiencia en cuanto a la política y todo eso, y son importantes este tipo de podcast precisamente, y por eso Claro. es que siempre tratamos de invitar a nuestra audiencia que nos sigan en TikTok, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en Y en Instagram. este tipo de y en- espacios donde nos sí, permiten que realmente nos conozcan. exactamente, pues invitarlos siempre a que compartan este tipo de pláticas que realmente nos retroalimenta constantemente, y cada vez que lo vemos nos recuerda ciertas situaciones Sí. que se nos olvidan, tanto como papás como hijos, y decimos, bueno, a ver, ¿qué nos estaba diciendo Paloma Sí, sobre esto que estaba claro. diciendo, sobre este proyecto que realmente está funcionando, creo yo? Entonces... Y no sé si ya lo estás implementando o desde Pues cuándo ya está se supone implementado. que ya se publicó, ya deberían de estar preparando, pues en el tema de, eh, bueno, en las escuelas, ¿no? Que se estuviera implementando y comenzando, porque ya se publicó, o sea, ya es ley, ya está esta iniciativa, ya está en la propuesta, entonces ya ahorita ya es darle un poco más de seguimiento, pero ya es una realidad. Y pues la verdad, ¿y qué día salió? Creo que en diciembre, ¿no? Ya se publicó. Creo que también fue mi regalo de Navidad. No, Sí, pues, sí, felicidades, también Paloma. se publicó, pero, Sí. pero por ejemplo, igual como tú dices, o sea, estos espacios te permite y acordarte de muchos temas, te voy a decir en qué aspecto. Lo que dicen ustedes, yo creo que sí tenemos que seguir legislando más Claro. para nuestras niñas y niños y para nuestros jóvenes, porque Así sí es. son los más vulnerables. Se oye así como muy de diario, pero es una realidad. Sí. Tenemos que trabajar por nuestros niños, por nuestros adolescentes, para que ellos no sigan llevando esa batuta que a nosotros nos está tocando cargar. Claro. Entonces, toda esa educación se mama desde casa, pues. Entonces, ahí está el núcleo familiar. En este caso, en las mujeres que se recargan más, sí, porque bueno, se supone que va el hombre, sale, Sí, trabaja sí. y mete la producción para que pueda fluir en No, y casa, porque ¿no? una parte de de como mamá es la parte de la mamá, o sea, Sí, la defensa, la yo protección. claro, yo soy muy, o sea, a ver, yo soy feminista, soy defensora, pero yo, por ejemplo, cuando pienso en tener hijos, pues sí, digo, no, pues ya, y en ese momento sí, yo sí creo que es una prioridad, porque lo que aporta una mamá, por más de los grandes trabajos que hace un padre, porque sí, Sí, claro. en cierta edad de edades, o sea, en estos años, hay de una, no sé, por ejemplo, de un año a tal año, en donde la mamá es la mamá. Y hay otros años donde el papá es el papá. Entonces, Ajá. tienes como padre y como mamá, pues aportar esa parte y sobre todo darle esta prioridad a nuestras infancias. Sí, es que tiene que haber una dualidad, pues, entre la Sí, pareja. claro. Y desgraciadamente muchas veces la mamá se queda sola o el papá se queda Ay, sola, o solo, perdón, con los hijos, ¿no? Papá soltero, mamá soltera. Sí. Entonces, ahí tiene que Y la mamá estar la soltera repartición. trabajando Sí. y corriendo y al mismo tiempo maternando. Y así en muchos casos los papás. Hace poco conocimos a un papá que decía, yo me quedé solo y ya veía a los hijos grandes, pero aparte súper educados, súper lindos. Y volteé y a mí, el señor aquí de Culiacán, y volteé y le dije, pues felicidades, señor, qué bárbaro. Qué bonitos sus hijos, qué educados. Y el señor así, no, pues ahí Ahí la llevo, ahí la llevo. así como diciendo, no sabes. No sabe nada que pase. Sí, claro. Senadora, anda por todo el municipio de Sinaloa, andas trabajando muy duro, andas viendo problemáticas, andas apoyando, andas divirtiéndote con la gente, Sí. andas en todo Sinaloa. ¿A qué se debe que los visitas aquí en Sinaloa? Porque hay muchos funcionarios que no han regresado. Pues, Y me llama la atención que usted tiene tiempo aquí en Sinaloa. ¿a qué se debe? A que me diga todo mundo que cuando hice campaña, que cuando eres candidato vas, pero ya que ganas no regresas. Y eso lo tengo aquí, mira. Es Entonces correcto. hemos estado regresando y porque yo sí creo que estando con la gente y escuchándolos te da una realidad completamente distinta. Yo como diputada no hice todo ese trabajo y realmente
O sea, yo veía y quería proponer cosas así súper creativas y súper innovadoras, cuando en realidad Sinaloa me gritaba otras cosas, ¿me Ajá. explico? Tus temas fueron de pesca Ahorita soy, bueno, yo campo. ahorita soy integrante, bueno, soy presidenta de la Comisión de la Juventud. Ok. Soy integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Mm. tema Sinaloa. Soy integrante en la Comisión de Agricultura, Sinaloa. Mm. Integrante en la de Pesca, 100% Sinaloa. Y siempre te meten a una ahí por ahí más como, pues más del trabajo legislativo, que es Estudios Legislativos 2, que ahí medio te pasan iniciativas y eso. ¿Y si ha Pero habido después- apoyos para este tipo de prácticas? Mira, en la pesca, por ejemplo, votamos el bien pesca para que ya subiera a rango constitucional. Entonces, claro que lo votamos a favor. El problema es que antes de esto, 22 programas y ya nomás tenemos uno. Ujú. Entonces, pues qué padre el que nos dieron, que son 7,500 pesos al año. Ajá. Pero antes había programas para motores, para las lanchas, para el diésel. Entonces ya todos esos programas los quitaron, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema de agricultura, mi lucha ha sido que regrese la financiera rural, porque funcionaba. O sea, ese es el tema donde han dado todos estos días la financiera rural. Funcionaba, la gente lo quiere, necesitan esos créditos. Volvemos a lo mismo, a Sinaloa lo que le gustan son créditos, herramientas para trabajar. El problema es que quitaron todo eso y creen que con un programa social van a solucionar pues todas estas necesidades como comerciante, como empresario, como con tu propio negocio que tienes, ¿no? Entonces pues al final son 100 pesos al mes con estos programas que te dan, ¿no? Entonces quitaron todo esto. Perdón, 100 pesos al día. Quitaron todo esto y cuando tú vas con ellos, pues se da cuenta que tú les dices, oye, pues hay que regresar a financiar rural. Y las dos veces que lo he presentado como iniciativa, me dicen que no, que porque ya les dan el de, ¿cómo se llama? Sembrando Vida. Sembrando vida, que no ha funcionado para nada, ¿no? No, pues no. Pues porque no es un programa productivo, Eficaz, pues. pues, No es un realmente. programa, o sea, te están dando, oye, le voy a copiar al Sadol, el que decía, un mejoralito, pues. ¿Estás de Eso, acuerdo? y yo mejoralito es lo mismo. lo mismo. Exacto. Un mejoralito, pero no te resuelve. O sea, No, ahorita, claro por que ejemplo, no. el tema de los precios garantías, ya sabías a cuánto te la iban a pagar, que era lo que ayer hablamos en el Carrizo, y ahorita no sabes ni qué onda, y todavía les deben del año pasado y de otros años. O sea, no tienen certeza con los precios de garantía, con los créditos, o sea, no. Y la financiera, pues ya sabías que tú ibas y solicitabas y podías hacer una maquinaria. Era algo que funcionaba, que inventó el PRI, por cierto. Pero era algo que funcionaba y que vinieron y la quitaron. Entonces, en la comisión, pues, por ejemplo, acabamos de aprobar la ley para el café, que no tenía. Muy bien, ¿no? Pero aquí en Sinaloa nos hace falta una financiera rural. Quieren ahora justificar que van a hacer una, pero pues para productores de 5 hectáreas. No, pues, Pues aquí en ¿cómo? Sinaloa. No hay forma. Pues creo que hay un 3%, o sea, no es absolutamente, no nos cubre todas las necesidades, y en el tema de la pesca igual. Entonces, pues como que hacen cosas, pero todo lo justifican con este tipo de programas que son mejoralitos y que no resuelven la situación. Fíjate, senadora, aquí en el programa Sobre la Mesa nos encanta personas como usted, que son funcionarios públicos, pero que legislan en el terreno, que vienen a su tierra a protegerla, a cuidarla, ¿sí? A ver qué necesita. O sea, el trabajo de ustedes no es estar sentados en la Cámara o en el Claro que Senado, no. Yo me imagino que el trabajo de ustedes es estar aquí en las calles, en el campo, en la Llevarnos agricultura, los en la pesca. problemas. ¿Qué hace falta? Y llevar los problemas a resolverlos, me imagino, en el Senado. Claro. Entonces, la verdad que te felicito, Gracias. senadora, que estás en Sinaloa. Hemos visto todas tus redes, donde estás, qué estás haciendo. Y Sinaloa, miren a esta mujer, porque es una mujer que se ha notado en Sinaloa últimamente, a pesar de cómo estamos viviendo, y que te quiero preguntar, ¿tienes miedo? Sí. Decir que no, sí, pero siento ese miedo que impulsa. O sea, siento ese miedo que lejos de quedarme
paralizada, porque el miedo no es malo, pero no hay que tomar el miedo para paralizarte, sino al contrario, para avanzar, pues, y con ese mismo miedo me exijo todavía más y me quiero mover más. Y, por ejemplo, han pasado circunstancias en donde me dicen, Paloma, pues tienes una rueda de prensa, ¿no? En Guamuchil, por ejemplo, y les dije, y me dicen, pero pues está quemándose. Fueron esos días, creo que a principio de mes, que hubo varias balaceras, y me decían, pero yo ya tenía una rueda de prensa mañana. Y les dije, pues es que no voy a ir porque en mis sentires, ¿y cómo no voy? Porque es como dejarlos solos. O sea, ninguna autoridad va a ir, voy a ir yo. Y desde ahí damos los mensajes y desde ahí exigimos la paz y desde ahí esperamos resultados. Entonces, así lo siento, con ese miedo que impulsa, con ese miedo que que no te detiene. Exacto, que no me detiene y que me pone a trabajar porque yo no quiero que vivamos con miedo. O sea, yo no quiero eso. O sea, yo no quiero ese Sinaloa con miedo. Yo no quiero que nuestras niñas y niños sigan marchando por el miedo. O sea, entonces ahí sí me siento con una responsabilidad como senadora. Ojo, como senadora. Porque muchos me pueden decir, Paloma, ¿por qué estás haciendo? Pues sí me toca hacer leyes. Y sí, desde ahí, ¿qué puedo hacer en donde pues yo no tengo la policía, ¿no? A mi mando, ¿no? Claro. Yo no tengo la fiscalía tampoco, o sea, yo hago leyes, pero sí está mi voz y lo que sí he logrado es que se siga mencionando las cosas como son, porque han querido minimizar la situación en el Estado y hemos aprovechado este espacio y muchos espacios a nivel nacional, internacional, para decir la situación que estamos viendo en Sinaloa, que nos volteen a ver, que no nos olviden y, como lo he dicho en tribuna, auxilio para el Estado de Sinaloa. Así es. Yo creo que todo esto que mencionas es muy importante y más como mujer en este caso. La senadora Paloma se ve como gobernadora de Sinaloa. Ay, oigan, es que esa pregunta luego me la hacen y luego me dicen, no me contestes como política. Pues no le estoy contestando política, le estoy contestando como soy. O sea, alusivo a tu experiencia, pues, de vida. No lo sé. O sea, yo sí creo, ¿cómo te diré? Yo sí creo que no es una, o sea, estar en una posición así es una gran responsabilidad que hay que pensarse muy bien. O sea, no es a mí me choca el político de, ay, pues me lanzo porque es lo que sigue, no. O me choca el político de, me lanzo y digo que sí, pues para ver qué luego me ofrezcan. Pues no, tampoco, ¿sabes? No, claro. Es una decisión de vida, ¿no? Porque pues siempre vas a ser recordada como... Para bien o para mal. Para bien o para mal, ¿no? O sea, ¿no? Entonces creo que es una situación que se tiene que pensar muy bien y que también se tiene que pensar con responsabilidad en qué voy a hacer, qué traigo para hacer, qué voy a aportar realmente, ¿no? O sea, no es nada más qué voy a hacer por Sinaloa, cuál es el verdadero proyecto. Y en este caso también, y justo lo decía en la mañana, es, oye, pues ¿traes números o no traes números? ¿Sabes? O sea, no es nada más para decir, sí, claro, a ver, a mí eso de tirarle para ver, no. ¿Vas a ganar? Claro, vas, ¿no? No vas a ganar. Híjole, pues entonces que vaya el que puede ganar, porque lo que yo sí quiero es que se vaya el gobierno de Morena. Eso sí quiero. O sea, yo no quiero más que sea Morena porque ya sabemos que tienen una complicidad con el narcotráfico que yo no quiero. Entonces, en eso, claro, en eso ahí es donde yo no quiero un gobierno como Morena que está con los criminales. Entonces yo sí trabajo para poner mi granito de arena en la próxima elección y que realmente llegue una persona buena, que trabaja, que tenga una gran responsabilidad para el Estado y que regrese la paz y sobre todo pues que se haga y se atiendan muchísimas de las situaciones que se están viviendo. Senadora Paloma, el tiempo es oro. Yo sé que tienes mucho trabajo todavía por ¿También hacer. ustedes? Sí, pero tengo una última pregunta. Ok. Y tú tienes otra, imagino, ¿no? Quédate en la pregunta. Tú terminas.
Sí. Oye, qué padre, apenas vamos. 2 horas. No, nos llevan como 50 minutos. Ah, bueno. Lo Ah, siento por el que edita. Ah, 4 Ándale, minutos. ya nos quedan Ah, no, 15, no, güey. Nos quedan pero, 15. pero grabando de que antes del tema principal. sí. Paloma, qué bárbaro, la verdad que sí, acá entre nosotros, sí me gustaría que fueras una candidata. Ay, muchas gracias. Como Yo dice, les como dicen los morenistas, ¿no? Tiempo de mujeres, pero Tiempo. ya que cambie la batuta para acá. Muchas gracias. Tienes a una Imelda Castro, que no creo que la dejen, quizá vaya a ser el senador. Al contrario. Sí, ¿tú crees? Es que te voy a decir que ahí también se ve. Imelda sí es cercana a Claudia. Sí, pero Yo sí creo que a Rocha no lo van a quitar, pero tampoco van a permitir que ponga candidato. Exactamente. Obviamente ahorita, y esas otras cosas que no le sirven. Ujú. Pobre Imelda, su peor enemigo son los morenistas. Sí, o sea, correcto. la señora, hay veces que me habla y me decía, oye, Imelda dijo, no ocupo, ya se la destruyeron los de Morena. Le digo, Listo. sí, Antes que salga ya. ahorita lo digo. me quedé pensando en muchas cosas. Sí, oye. Sí. Senadora, como te comentaba, el tiempo es oro, tienes tu tiempo, tu agenda muy apretada, ¿no? Y te agradecemos que estés con Pero nosotros. feliz de estar aquí con Sí, ustedes. pero tengo una última pregunta de dejarte ir, ¿sí? A seguir trabajando. ¿Qué me dices de este personaje que actualmente es un embajador morenista, Quirino Ordaz? Allá está, en España. ¿Qué me dice de él? ¿Está en España todavía? Pues primero que, este, pues primero recordar que ella es morenista, ¿no? Porque luego nos quieren a nosotros, cobrar los favores de todo mundo y dices, no, hijo, pues ya está del otro lado, ¿no? Eh, yo creo que pienso mucho en él, ¿qué dirá? ¿No le dará un poquito en la conciencia, voltear a ver a Sinaloa y ver la guerra que estamos viviendo? ¿No? O sea, pienso en sí su participación, en donde cuando fue la elección en el 21, muchos de los candidatos, y te lo dicen, fueron y le dijeron, pues gobernador, ve lo que nos pasó, es que esto no es legal, ve cómo estuvo la elección, cuántos secuestraron de nosotros, hay que poner una denuncia. Y su frase fue muy recordada por muchos priistas, ya hay que darle la vuelta a esto. Sí. Y entonces ya eres parte del problema. Porque si desde entonces se hubiera alzado la voz, él ya sabía qué clase de gobernador venía. Porque esa elección fue bien claro ya. O sea, cómo las casillas había gente armada, cómo ibas. Había lugares que te cuentan que llegaban y que decían, llegaba gente armada en motos y pobre el que salga a votar. Y había zonas, o sea, acabo de estar en una colonia en Culiacán en donde levantaron a muchísimos de nuestras estructuras y a gente de nosotros, priistas, candidatos de nosotros, a nuestro secretario de organización que lo secuestraron. Entonces, obviamente no fue una elección legal, ¿no? ¿Quién era presidente del partido entonces por el PRI? Estatal. ¿Quién era? ¿Quién? Ah, sí, cierto. El Chuy Valdés y la Cintia, que por cierto ya están en el verde, ¿no? Qué chulada. Y todos van para allá para ser candidatos por Morena. Exacto. Y por ejemplo, la verdad que el Chuy, digo, tanto que lo maltrataron allá, porque él iba a ser nuestro candidato, que no lo dejó pasar. Y ahora se puso a hablar mal de Alito. Y era el único que lo apoyaba el hombre. Entonces, terminó haciéndole un juego sucio, por ejemplo, a Morena después de que los maltrataron tanto. Pues les dan posiciones, oigan, y hay unos que ni les dan, Ajá. que han sido hasta groseros incluso con ellos, entonces pues ni bien les va con ellos. Pero sí en el caso del embajador, ex gobernador, yo creo que debería si la tiene, porque no creo, en su conciencia, voltear un poquito a ver, porque sí es parte de todo lo que ahora estamos viviendo y sufriendo. Y aparte, insisto, hablando de esos políticos, oigan, pues no es nada más decir quiero ser porque quiero ser. A ver, tú ya fuiste gobernador, güey. Le entregas el estado a Morena por una embajada. Por una embajada. Pues está bien bonito España, pero hay que ser un poquito responsable.
por los que te ayudaron a llegar. Porque por bonito y simpático, pues no llegó, ¿verdad? O sea, no. Él llegó porque lo hizo candidato David López con el apoyo de Enrique Peña Nieto. Y por el gobernador Maloba, que acuérdense, no se acuerdan que eran como 10 candidatos. Sí. Y en ese entonces eran como 10 y el que llegara iba a ganar, ¿no? O sea, y el pleito era quién iba a ser el candidato. Y no mandaron a un güey que estaba en las filas del PRI, que sabe cómo se ganan las cosas, que saben trabajar. No, él no sabía nada de eso, entonces creen que llegan porque yo. Y entonces nada más se vuelven pensando solamente en ellos y pasa lo que pasa. Entonces él dijo, ay, pues ¿ahora qué hago si ya fui gobernador? Ay, pues ya me voy a comer jamón ibérico, ¿no? Entonces me voy las tapitas. Exacto, a comer tapitas, el tinto de verano, y ya me voy para España a esconderme, porque pues después con esto que salió de todo lo del que ahora, que por cierto Rocha me impresiona que no haya, o sea, qué leal, fíjate, o sea, que no haya querido denunciar, porque pues todo ahora lo que le están cobrando a Rocha, pues son problemas de Quirino. Entonces, pues, claro. ¿Dónde quedaron todos esos recursos? No que no hay que taparse, pues se están tapando y los están cuidando. Así es. Pues, senadora Paloma, fue un placer realmente gracias. Haber estado compartiendo estos minutos con usted, que se nos fue el tiempo, la verdad. Porque fue una grata plática. Muchísimas. Pues, senadora Paloma Sánchez, mazatleca, sinaloense, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por toda esa información que nos proporcionó a todos los sinaloenses y por supuesto a toda la República Mexicana y extranjeros. No, sí, porque este podcast se ve hasta muy bien, cruza exacto. Fronteras, ¿no? Sí. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y sobre todo en YouTube. Aquí es Sobre la Mesa. ¡Ah, qué cosa más linda! ¡Ánimo! Gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Un abrazote. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.